Hola mi gente, un saludo para todos. Hoy les traigo un video que a mí me ha llenado de indignación. De verdad, desde que lo vi, me consumió algo por dentro cuando vi esto. Porque es un video de Díaz-Canel que acaba de salir, cuando salió de la ONU en New York. Que salió supuestamente para la calle a hablar con el pueblo, con la gente que apoya la revolución, con todas estas personas. Bueno, y en estas personas hubo una muchacha que salió y habló una cantidad de basura que yo quise reaccionar a ellos y deshogarme con esta cámara enfrente y deshogarme a ver si soy yo el único que tiene este sentir o hay más personas que también sienten esta indignación con esta muchacha. Vamos a ver el video. Muchas gracias por la solidaridad, muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya, las primeras palabras de Díaz-Canel, lo mismo de siempre, hablando la misma basura que siempre habla, lo que le mandan a decir, porque como él fue puesto ahí a dedo, ya, él tiene que cumplir con lo que le mandan a decir ahí, y ya, cogió su viajecito, viajó, habló en la ONU, su momento de gloria, y ya para Cuba de nuevo, aguantar y a tratar de sostener la dictadura. Vamos a ver la parte que más me indignó, principalmente porque la muchacha que habló no es cubana, según tengo entendido no es cubana, y que venga una persona de otro país, compadre, a estar defendiendo lo indefendible sin saber, porque son personas que no tienen conocimiento, lógicamente, que hablan basura por hablar. Me hierve más la sangre todavía, brother, que gente que no sabe el sufrimiento del pueblo cubano vengan a estar opinando a favor del comunismo y a favor de la revolución cubana sin saber nada nunca ni sin haber experimentado lo que es un comunismo de verdad y vengan a estar hablando esta basura. Miren esto. Gracias a Cuba por ser un ejemplo de lo que una sociedad humanista con valores revolucionarios debe de ser. Gracias a Cuba por ser un ejemplo. Primera pregunta que me viene a la cabeza. ¿Ejemplo en qué? ¿Ejemplo en qué es Cuba? Yo quiero saber que alguien me diga, porque a lo mejor yo no entiendo. ¿Ejemplo en qué? Se llenan la boca a decir que ejemplo en medicina. Ves a Cuba, a la Cuba real, no a la Cuba que te pinta la dictadura y para que veas qué cosa es la potencia médica. Para que vea cómo la gente se muere en los hospitales. Para que vea cómo los hospitales están tan sucios, tan demacrados, tan en candela, que la gente se muere por infecciones que cogen los mismos hospitales. Se muere porque no hay corriente. Se muere porque no hay medicamentos. La potencia médica. Y la gente se muere porque no hay de nada en ese país. Potencia en educación. ¿Educación en qué? ¿Potencia en qué? No tienen, las aulas están hechas polvo. Malísimas. Entonces, ¿potencia y ejemplo en qué? ¿En 60 años de dictadura? ¿Que han logrado mantener una dictadura de 60 años? Así, en ejemplo. Para el que quiera meter una dictadura, sepa, seguir por la de Cuba, para que sepa lo que es una dictadura. ¿Cómo reprimir un pueblo? También pueden ir ahí. ¿Cómo tener más de 1000 presos políticos? También pueden ver cómo es tener presos políticos, cómo es tener una propaganda, cómo hacer propaganda del comunismo también. Ellos saben, eso es un ejemplo. De propaganda comunista también son un ejemplo en propaganda. Pero ¿en qué? ¿En algo que beneficia al pueblo? ¿Son ejemplos? En nada. Vamos a seguir. Gracias a Cuba por ser esperanza alrededor del mundo y globalizarla. Esperanza. Gracias a Cuba por darnos la oportunidad de ver lo que es posible y lo que es necesario. Gracias. ¿Esperanza en qué? Si lo que menos tiene el cubano es esperanza. El cubano nace, se desarrolla y muere en las mismas condiciones. Nace sin nada, se desarrolla sin nada y muere sin nada. Y si en ese nacimiento y ese desarrollo te cogen haciendo algo ilícito, te mueres en prisión o vas a prisión, sin nada. Porque todo lo que hace el cubano, todo tiene un % de ilegalidad. Porque el cubano para sobrevivir tiene que robar. El cubano para recibir tiene que comprar las cosas robadas. El cubano para sobrevivir tiene que mentir y tiene que hacer muchas cosas que son ilegales en Cuba. Entonces, ejemplo, esperanza. ¿Esperanza de qué? Si el cubano tiene esperanza, la única esperanza que tiene el cubano es que tenga un familiar afuera y que lo saque del país, o que le mande un dinerito, o que le ponga una recarga. El que no tiene familia en Cuba, en el extranjero, tiene que morirse en Cuba y saber que el resto de su vida en Cuba va a ser una vida miserable, va a ser una vida sin comida, de desnutrición, de pobreza, va a ser una vida de dictadura, de represión, de tenerte que callar las cosas,
De tener un chivato al lado de tu casa que cualquier cosa que haga, va y lo dice a la policía para que te metan preso. De ver cómo un familiar se muere porque no hay oxígeno en el hospital. De ver cómo un familiar se muere porque no hay duragina. Eso es Cuba. Y esa es la dictadura. Lo que pasa es que esta gente cogen y van a Cuba y los llevan al Capitolio, los llevan a Morro, los llevan a Varadero, los pegan en un hotel 5 estrellas y se creen que eso es Cuba. Y lo llevan a un hospital militar y se creen que eso es Cuba. Eso no es Cuba. Eso no es Cuba. Lo que dicen esta gente, eso no es Cuba. Entonces, lo que más impotencia me da son como gente que no son ni cubanos, brother. Defendiendo una dictadura que ellos no saben, porque es nada más meterse en internet y ver todos los horrores. Ver la policía cayendo a palo, ver las colas que hay en Cuba, ver la calidad de vida de un cubano, ver las calles que hay en Cuba, ver los precios. Cuando un médico en Cuba gana $40, cuando un ciudadano normal lo que gana son 10, 15 dólares, que eso no le da para nada. Pero esa gente, eso a ellos no les importa. Eso no lo dicen. Eso no se detienen 5 minutos a buscar esa información. Ellos no se detienen 5 minutos a buscar la información en internet, aunque sea. Buscar, leer, buscar libros, buscar documentación. Es más fácil hablar porquería desde el capitalismo, ojo. Hablar porquería desde el capitalismo. Hablar porquería desde un McDonald's. Que vas ahí y compras lo que te dé la gana. Hablar porquería donde tienes un Walmart en la esquina de tu casa que puedes ir y comprar la comida que te dé la gana. Hablar porquería en un país que si no tienes dinero para comprar comida, vas a un food truck y coges la comida gratis que te da la gana. O pides ayuda o inventas. Hablando de porquería desde un país donde cualquiera gana $2,000, $2,500 al mes, $1,500 al mes. Donde no se te va la corriente, donde tienes leche, donde tienes comida, donde tienes carro. Hablar porquería desde un país así es fácil. Ve a la dictadura y vive como vive un cubano de a pie, de verdad. El que no tiene quien lo mantenga desde Estados Unidos, el que gana un salario de $15 al mes. Vive como un cubano así para que tú veas lo que es ser el comunista. Vive así, porque como viven ustedes sí es fácil mantener Cuba. Como vive esos que las defienden desde aquí del capitalismo sí es fácil ser comunista. Desde el capitalismo facilísimo ser comunista. Facilísimo. Por eso me da indignación con esta gente, brother, que defienden la dictadura cubana desde el capitalismo. Y aparte de eso no son ni cubanos. Les dejo este video por aquí. Espero que les haya gustado este video. Y espero no ser el único que siente esta indignación cuando ve este tipo de videos. Suscríbanse al canal. Nos vemos en la próxima. Es todo por hoy. Chao.